Y amigos de la hoguera. Yo soy Francisco Mendoza y en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial con el doctor Jaime Cárdenas, un abogado pues, que tiene también experiencia legislativa y un gran bagaje académico que pues en esta ocasión nos ayudará a resolver algunas dudas sobre la sobrerepresentación que se acusa que está por darse en la Cámara de Diputados a favor del bloque oficialista. Pero bueno, antes que nada, buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por la entrevista, Francisco. Es un placer estar contigo y con el auditorio que nos verá y nos escuchará. Bueno, pues primero, antes que nada, ¿qué dice la ley sobre la representación en el Congreso de la Unión? Bueno, mira, varias reglas y principios y bases están en la Constitución y en la ley. Yo quisiera explicarlas y no me, bueno, con un poco de detalle. Lo que se ha hablado mucho estos días, ¿no? Es sobre el artículo 54, que es un artículo muy importante porque establece, como se ha dicho en los medios, en las explicaciones de la Secretaría de Gobernación y se ha comentado por los críticos de la postura gubernamental, pues que no se está cumpliendo con esas dos bases o reglas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, una base dice que un partido político, habla de partidos, el artículo 54, no de coaliciones, no puede tener más de 8% de sobrerepresentación y también establece que ningún partido político por sí mismo puede tener más de 300 diputados en la Cámara. De eso se ha hablado, pero déjame, antes de entrar con esas explicaciones más estrictas, más formales, más técnicas, hacer un poco de historia, porque esto tiene historia y tiene mucho que ver con el modelo político o el sistema político que tuvimos en México hasta hace algunas décadas. Pues lo primero que quiero comentar a la audiencia y a ti, Francisco, si no tienes inconveniente, es cómo se crearon estos mecanismos de sobrerepresentación, porque estos mecanismos de sobrerepresentación están previstos en la Constitución y en las leyes electorales, no son un invento. Es durante el gobierno de la Madrid, en la legislación electoral de aquella época, se estableció, estoy hablando del año 87, se estableció en el orden jurídico mexicano que un partido político que tuviera mayoría de votos tenía automáticamente mayoría de curules en la Cámara de Diputados. Fue la primera vez que hubo un mecanismo de sobrerepresentación o de cláusula de gobernabilidad. El asunto se volvió pues más llamativo en el siguiente sexenio, en el de Carlos Salinas de Gortari. Como tú sabes, Carlos Salinas de Gortari pues llegó con mucha dificultad a la presidencia. Formalmente se le reconoció un poco más del 50% oficialmente, pero bueno, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el fraude electoral del 88. No voy a entrar a eso del fraude, pero sí decirte que como consecuencia de esas elecciones del 88, la primera reforma electoral que propone Salinas de Gortari establece una cláusula de sobrerepresentación que decía así, decía que el partido mayoritario con el 35% de los votos tenía automáticamente el 50% más uno de las curules, ¿no? Entonces, bueno, esta regla estuvo unos años en vigor, desde luego en el año 96 fue derogada, se llamaba la cláusula de gobernabilidad, y en el año 96 se establecieron las dos bases o reglas que aquí hemos comentado, la del 8% de sobrerepresentación a favor del partido mayoritario y la de que ningún partido puede tener más de 300 diputados en la Cámara. Pero también hay que decir, Francisco, para entender bien el problema, que todo el sistema electoral mexicano, todo el vigente, el que está ahora vigente, ya no hablo de la historia, está construido para favorecer a las mayorías y perjudicar a las minorías. Así lo idearon el PRI y el PAN cuando estuvieron en el poder.
Te voy a hacer una lista para que tú veas cómo claramente el sistema electoral mexicano vigente está construido a favor de las fuerzas mayoritarias y en contra de las minoritarias. Por ejemplo, si tú vas a la parte del financiamiento público de partidos, te vas a encontrar con la regla del 70-30. El 70% del financiamiento público se distribuye en proporción a la fuerza electoral de los partidos, ¿no? Respecto a la última elección, y el 30% de manera igualitaria. Esa regla, 70-30 para el financiamiento público, pues favorece obviamente a los partidos más grandes, porque tendrán mucho espacio, mucho financiamiento público, dado que este es en proporción a la fuerza electoral de acuerdo a la última elección, y el 30% es solamente igualitario. En México no se ha querido cambiar esta regla para que sea, por ejemplo, 50-50, 50 en proporción a la fuerza electoral y 50 igualitariamente. También en tiempos de radio y televisión, los llamados tiempos oficiales o tiempos del Estado, la regla es igual, 70-30. Los tiempos del Estado se distribuyen 70% en proporción a la fuerza electoral, lo que favorece a los partidos mayoritarios, y 30% de manera igualitaria. Y luego si vas a la composición de las cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados se integra, como sabes, por 300 diputados y diputadas de mayoría y 200 de representación proporcional. Eso ya de entrada establece o favorece una sobrerepresentación. Cualquier estudiante de ciencia política, de derecho constitucional, sabe que los sistemas de mayoría, el sistema de voto por mayoría uninominal, favorece a las fuerzas mayoritarias y perjudica a las minoritarias. Entonces, por ejemplo, en la pasada elección, pues Morena obtuvo, y sus aliados, creo, de la coalición, el 85% de la votación para los 300 diputados. Esto ya implica una sobrerepresentación muy grande. Y si vas al Senado de la República, pues también, ¿no? En el Senado se eligen 2 senadores de mayoría por estado, uno de primera minoría y 32 de representación proporcional. El Senado sobrerepresenta la integración actual del Senado, la regla, el marco legal constitucional, favorece la sobrerepresentación en el Senado, como favorece la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, el principio de 300 y 200, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Luego vas a lo que establece la Constitución y la ley para integrar los órganos electorales, para nombrar a los consejeros y a los magistrados electorales. Bueno, pues también ahí la Constitución y la ley está diseñada para que las dos fuerzas políticas más importantes se pongan de acuerdo y definan quién es consejero o quién es magistrado electoral. Y además tenemos esa regla o las reglas del 54, del 8% y de los 300 máximo por un partido. Es decir, con lo que te acabo de explicar o decir, quiero señalar pues, que todo está hecho, que el sistema electoral por los pactos entre el PRI y el PAN, se construyó, se diseñó como un sistema electoral mayoritario para favorecer a las mayorías, como he dicho, y no favorecer tanto o no en la misma medida a las minorías. Entonces, ahí está nuestro sistema. Eso no nos debe sorprender. Por eso yo creo que hay que modificarlo, cambiarlo, para que sea más representativo. Pero con las reglas que hoy tenemos, con los principios, con las bases constitucionales y legales, pues es un sistema que sobrerepresenta, ¿no? Favorece la sobrerepresentación del sistema electoral mexicano, tal como está vigente en la Constitución y en las leyes. Y Lo segundo, conforme a las leyes actuales, o sea, sí, sobre este pues régimen legal, sí sería legal y legítima la mayoría calificada de Morena, PT y Partido Verde. desde mi punto de vista, sí, Francisco, te voy a explicar también, además de lo que dije, por qué.
Primero, porque algo que se ha discutido menos, o sea, sí por ahí ha habido algo en los medios, pero se ha discutido menos, es que desde el año 2014, principalmente desde el 2014, en la legislación secundaria electoral está regulada la coalición total y la coalición y las coaliciones parciales. Como se ha explicado, eso sí, por los medios y por el gobierno, la coalición total, cuando estaba en vigor, antes del año 2008, la coalición total equivalía a un partido político, así lo decía la ley electoral secundaria, que ya fue derogada, pero tiempo después se aprobó en la ley electoral que no solamente debía haber coaliciones totales, sino parciales. En las coaliciones parciales es obvio, porque no son totales, pues no equivalen al partido, o sea, no se comprometen los partidos que se coaligan pues a todo, ¿no? Proponen algunos candidatos, pero no a todos los candidatos de mayoría. Cada uno, por ejemplo, ¿para qué se hicieron las coaliciones parciales? De nuevo, el sesgo mayoritario. Esas coaliciones parciales se aprobaron en 2014 para perjudicar a los partidos pequeños, porque con las coaliciones totales, cuando había coaliciones totales solamente, pues ahí se pactaba el trasvase de votos, o sea, se decía, pues si el PT, por ejemplo, no va a tener el 3% para mantener el registro, en la coalición se pactaba y se decía, bueno, se los paso, ¿no? Entonces eso se quiso impedir en 2014, aprobando la coalición en la reforma electoral de 2014, las coaliciones parciales, es decir, para eliminar lo que se llamaba la cláusula de la vida eterna, que favorecía a los partidos pequeños. De nuevo, las leyes electorales diseñadas para favorecer a las mayorías y perjudicar a las minorías. Entonces, con el argumento de la coalición parcial, de que existen coaliciones parciales, y que éstas no equivalen a un partido político, pues creo que se puede superar el argumento de que lo que prohíbe la Constitución es que una fuerza política tenga más de 300 diputados, porque en la coalición parcial no hay una sola fuerza política, hay varias fuerzas políticas. Y además hay que recordar también, Francisco, otro argumento que yo no he escuchado, es que se trata de coaliciones electorales, no coaliciones de gobierno. Es decir, no por el hecho de que se hayan coaligado electoralmente de manera parcial PT, Verde, Morena, eso implica que en las cámaras funcionarán conjuntamente como si fuesen una sola fuerza política. No son una sola fuerza política, puede haber diferencias entre ellos en las votaciones en las cámaras. Entonces, por lo tanto, pues debe aplicarse el principio del artículo 54, fracción quinta, para pues, permitir el 8% de la sobrerepresentación, como proceda legalmente, desde luego, y también se supera la idea de los 300 diputados por partido, porque aquí se trata de 3 partidos que no constituyen una sola fuerza política, es coalición parcial, y que además de no ser una sola fuerza política, por ser coalición parcial, no son una coalición de gobierno cuando integran las cámaras, porque cada una de esas 3 fuerzas políticas, de esos 3 partidos, puede tener posiciones y votos diferenciados, ¿no? Entonces, yo creo que en esta decisión, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, pues tendrá que permitir la sobrerepresentación, esa sobrerepresentación, como te he comentado, no solamente deriva de los principios del 8% de sobrerepresentación y del principio de que ningún partido puede tener más de 300 diputados, sino deriva del propio sistema electoral, 300 de mayoría, que ya en sí mismo sobrerepresentan a las fuerzas mayoritarias, y 200 de representación proporcional. Entonces, pues es muy interesante lo que hemos comentado. Yo creo que la sala superior tendrá que pues, resolver, ¿no? Acordando la sobrerepresentación, y lo que será muy importante después de esta integración de las cámaras, pues va a ser la polémica, el debate posterior sobre este asunto, ¿no?
¿Qué tan sobrerepresentado debe estar nuestro sistema electoral? Tanto como hoy está sobrerepresentado constitucional y legalmente, o requerimos un sistema más proporcional. Si tú leíste o te acuerdas del plan A y del plan C del presidente, en este tema son contradictorios. En el plan A se proponía un sistema electoral más proporcional y en el plan C se propone la eliminación de los legisladores de representación proporcional, lo que haría a nuestro sistema mayoritario y con ello se sobrerepresentaría a las fuerzas políticas más importantes, a los dos partidos más importantes, y se eliminaría a las terceras y a las cuartas fuerzas políticas. Pues yo creo que el gran debate que se avecina después de que la sala superior resuelva sobre la sobrerepresentación, pues será la discusión sobre la reforma electoral y este tema, ¿no? ¿Qué tan representativo o qué tan sobrerepresentado debe estar nuestro sistema electoral? Actualmente está muy sobrerepresentado. ¿Cuál podría ser entonces una solución y sin caer también, por otro lado, en un gobierno que no se pueda mover hacia ningún lado? Porque pareciera que también el argumento o la intención de la oposición en estos momentos no es precisamente que sea una representación justa, sino impedir una serie de modificaciones que ya planteó que prometió el nuevo gobierno y pues el que va saliendo también, ¿no? Y yo creo que lo que les preocupa, sobre todo, más que el tema bueno, de la sobrerepresentación les preocupa, obviamente, porque tendrán menos curules y escaños en la Cámara de Diputados y Senadores, y les preocupa pues, por lo que implica eso de financiamiento público, de presupuesto, en fin, ¿no? Tanto para el proceso electoral como para la vida política ordinaria. Pero es sobre todo lo que tú dices, les preocupa porque saben que si Morena, PT y Verde tienen la mayoría calificada, pues podrían aprobar importantes reformas como la reforma judicial. Yo creo que, por ejemplo, habría manera de resolver alguna de esas preocupaciones. Yo escuché hace algunos, no sé si ayer o antier, en una entrevista a mi colega, al doctor Diego Valadez, aquí del Instituto de Jurídicas, que él decía, bueno, es que ni siquiera vamos a poder ejercitar acciones de inconstitucionalidad. Aquí algo que se podría hablar con el gobierno, con los partidos que ganaron la elección, pues es alguna modificación constitucional. Por ejemplo, proponer que el porcentaje para plantear una acción de inconstitucionalidad respecto a una ley pues pueda no ser como ahora, que se exige el 33%, sino que con el 25% de los legisladores de alguna de las cámaras se pudiera promover la acción de inconstitucionalidad. O como hay algunas iniciativas que se han desechado, ¿no? Desde la época en que yo fui legislador, darle la legitimación procesal, o sea, el derecho a las minorías, a los grupos parlamentarios, de proponer acciones de inconstitucionalidad. Es decir, sí, yo creo que habría que buscar mecanismos de este tipo, facilitar, por ejemplo, la promoción de acciones de inconstitucionalidad, favorecer los mecanismos de control en el Congreso. Otro tema, por ejemplo, muy interesante es el de las comisiones de investigación de las cámaras, que yo creo que también ese tipo de asuntos podrían ser reformulados, modificados en la Constitución y en las leyes, pues para favorecer el control de los partidos hoy en día opositores a lo que hace el gobierno. Sí, la gran preocupación es la reforma judicial. Sienten que si se aprueba esa reforma judicial, pues se quedarán sin defensa alguna. Lo único que tendría la oposición de aprobarse las cosas como parece que se van a aprobar, pues sería la movilización en las calles. Pero yo veo que pues, ni el PRI ni el PAN tienen una tradición de movilización popular, de movilización ciudadana. Entonces, va a ser para ellos muy complicada la lucha política. Por eso así lo ven. O sea, se nos va a complicar la lucha política
no vamos a poder hacer nada judicial porque no vamos a tener las mayorías para ir a la Corte y promover acciones de inconstitucionalidad, no vamos a contar con mecanismos de control, los tres partidos, Morena, PT, Verde, pues serán una aplanadora en el Congreso, en la aprobación de reformas, y tendremos poca posibilidad de lograr que nuestros puntos de vista se consignen en las reformas constitucionales y legales. Eso es lo que les preocupa, ¿no? Y bueno, haciendo tal vez un chiste malo o un mal comentario, pues también les preocupa que tendrían que hacer otro tipo de política, más a ras de suelo, más en contacto con la ciudadanía. Esto que te digo de las movilizaciones sociales van a tener que realizar formas de organización política a las que no están acostumbrados. Algunos proponen como una posible solución cambiar el sistema a que sea totalmente de representación proporcional. Pero Ah, bueno, eso, ¿esto es eso viable? sí, Y eso perdón. también, ¿o qué retos conllevaría? Sobre todo, cuando hemos visto que las plurinominales, pues, son para los cuates, ¿no? ¿Un problema sería la conformación de esas listas? Sí, desde luego, mira, yo te decía hace un momento que en el plan A de reforma electoral del presidente López Obrador se proponía un sistema de representación proporcional. Sí, yo creo que eso va a ser parte de la discusión de la reforma electoral que viene. Parece que esa reforma electoral no se realizará este año, ¿no? Ayer leía algunos comentarios de algunos políticos, legisladores vinculados a Morena, que decían que la reforma electoral iba a quedar para el próximo año, o sea, para el 2025. Yo creo que sí, que en 2025 va a haber una reforma electoral y ese tema va a ser pues un tema central. ¿Cómo hacer de nuestro sistema electoral que, como te he explicado, hoy en día sobrerepresenta a las mayorías y subrepresenta a las minorías, cómo hacerlo más representativo, más proporcional? Y una solución, pues, sería que los 500 diputados o los 400, en fin, los que vayan a ser, pues sean de representación proporcional, al igual que los senadores, ¿no? Los 4 o 5 senadores por estado de representación proporcional. Eso, desde luego, haría nuestro sistema más proporcional, más representativo. Esas formas puras, hablando de derecho comparado, pues existen en algunos lugares del mundo, por ejemplo, en Islandia, en Israel, solamente hay una circunscripción electoral y entonces se eligen a los diputados, a los legisladores proporcionalmente, ¿no? Pero en casi todos los países del mundo, por ejemplo, los famosos, ¿no? Los Estados Unidos, el sistema electoral es principalmente mayoritario, ¿no? No tiene componentes proporcionales. En la Gran Bretaña el sistema es mayoritario, ¿no? En Francia hay una mezcla a favor, por lo menos matizadamente a favor de los componentes mayoritarios, ¿no? En España, por ejemplo, aunque hay una representación proporcional, tiene componentes mayoritarios. En Alemania hay lo que le llaman un sistema mixto, mitad y mitad, ¿no? Es como si en México tuviésemos 250 de mayoría y 250 de representación proporcional. Entonces hay distintas modalidades. Si fuera proporcional puro, como tú me lo estás preguntando, ¿qué inconvenientes tendríamos? Pues lo que tú señalas, que las dirigencias de los partidos, los liderazgos de los partidos, definirían a los candidatos, ¿no? Serían los que palomearían. Entonces ahí, si se va a introducir una fórmula de ese tipo, pues tendríamos que hacer un gran cambio en lo que está muy complicado, en lo que llamamos democracia interna de partidos, ¿no? Aunque la ley de partidos que tenemos en vigor establece algunos mecanismos de democracia interna, la verdad es que pues, tú analizas cualquier partido mexicano y ninguno goza de democracia interna real, ¿no? No hay democracia interna en los partidos. Entonces las fórmulas proporcionales puras, como la de Israel o la de Islandia que te comenté, funcionan con partidos bastante democráticos o democráticos en su vida interior,
Si los partidos no tienen una vida interior democrática, si no existen, por ejemplo, primarias con reglas muy precisas, elecciones primarias, en fin, pues el sistema proporcional puro quedaría en manos de las élites de los partidos, de los liderazgos de los partidos. Es un inconveniente. Para ir cerrando y también sobre este tema, pensaría si no habría dificultad para que hubiera una representación también, pues de ciertos, de ciudades de menor tamaño, por decir de alguna manera, de algunos pueblos, porque también mucha de la política se concentra en las capitales estatales. Es decir, ¿cómo no se garantizaría o qué se podría hacer para garantizar que no nada más se vieran por los intereses, pues, de esos centros de poder que ya están establecidos, ¿no? Y que son históricos incluso? Sí, pues yo creo que lo que tenemos que hacer, mira, hay necesidad en México, así como la parte electoral se fue sobre representando sin que nos diéramos cuenta, porque no nos dimos cuenta hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que estamos viendo la inminencia de la decisión del tribunal, que nos estamos dando cuenta que nuestro sistema es sobre representativo, que sobre representa a las fuerzas mayoritarias. Pues otro tema que hemos descuidado mucho en nuestro país es el tema del federalismo. Y claro, lo que tú me estás preguntando tiene que ver con el federalismo electoral, pero yo creo que en su conjunto todo el tema del sistema federal debe ser revisado. En México también, desde pues, esos sexenios de la Madrid, Salinas, en fin, comenzó un proceso de concentración de las competencias, de las facultades en las autoridades centrales, en las autoridades de las capitales de los estados, en los municipios con mayor población, en fin, y toda la parte, por ejemplo, de los municipios indígenas o municipios rurales, pues pasó a un segundo término, ¿no? Entonces, hoy en día no tenemos en México un federalismo real, tenemos un centralismo con elementos de descentralización. El presupuesto público, como sabes, se concentra en las autoridades federales, después en las estatales y luego en las municipales. Entonces, todo eso tiene que ser reformulado. Y esto en materia y exige cambios constitucionales y legales al sistema federal, al sistema municipal, a las leyes orgánicas municipales. Y esto en materia electoral, pues también implica fenómenos propuestas de federalismo electoral. ¿A qué me refiero? A nuevas maneras de redistritar, ¿no? O de compensar el poder electoralmente de aquellos distritos, de aquellas comunidades, de aquellas localidades con menor población y más abandonadas, ¿no? Cómo darles una suerte, o sea, una suerte de sobrerepresentación a favor de los débiles. Cómo sobrerepresentar a esas localidades, a esas comunidades, a esas poblaciones indígenas, cómo sobrerepresentarlas en relación a los grandes centros urbanos del país, de carácter municipal, estatal, desde luego respecto a la Ciudad de México. Entonces, bueno, es algo también que hay que pensar, que hay que discutir. Yo pienso que tal vez están dejando la reforma electoral para el próximo año, porque es una reforma muy importante, ¿no? Que puede darnos a entender la discusión que se tenga el próximo año, pues la necesidad de hacer un gran cambio constitucional Ujú. para eh, que todos los temas electorales se vayan planteando en temas, por ejemplo, de democracia interna de partidos, de respaldo a las comunidades rurales o indígenas del país, en fin, cómo construir otro sistema electoral de abajo hacia arriba, que si permite algún tipo de sobrerepresentación, esa sobrerepresentación esté a favor pues de partidos minoritarios y no de los mayoritarios, o de las comunidades indígenas y de las comunidades rurales por encima de los centros urbanos más importantes de nuestra nación. Entonces, es parte de los cambios que tenemos que discutir a futuro, Francisco. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar el día de hoy y pues espero que tengamos nuevamente oportunidades para seguir platicando porque se vienen muchos temas y sobre todo pues si el tribunal
concede esta mayoría calificada al bloque oficialista. Sí, sí, va a cambiar todo en este país, pero también, mira, la oposición lo ve como algo totalmente malo, ¿no? Desde luego va a ser malo para ellos, Ujú, pero puede ser también el momento, desde una postura distinta de la oposición y del gobierno, para pactar cosas de otra manera, en otro plano, ¿no? ujú. Pactar cosas me refiero a pactar reformas constitucionales y legales. No se vaya a entender esto mal, ¿no? Sí. Sino como pacto para hacer reformas como las que estamos aquí comentando. O sea, todo, no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán popular. Y yo creo eso, que a pesar de que ellos, la oposición, vea como algo muy negativo que la sala superior del Tribunal Electoral pues apruebe la sobrerepresentación para que Morena, PT y Verde tengan mayoría calificada, puede al final de cuentas no ser tan malo, ¿no? Yo creo que no me voy a equivocar, ya veremos, a ver qué ocurre, y ya lo estaremos discutiendo en otras ocasiones, Francisco. Muy amable por la Muchas entrevista. gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, amigas y amigos de la hoguera, nos despedimos y pues aquí estaremos en la próxima ocasión. Saludos. Hasta luego.